Buenos días, madrugadoras, madrugadoras, con propósito. Aquí vamos a hacer este directo de primera hora. Vamos a hacer una entrevista. A ver si llega la invitada, Silvia. Vamos a ir avisando. Buenos días. Vamos a saludar a Silvia, que ya veo que se está uniendo por aquí. Que ahora me supongo que me pedirá la conexión para sumarse. Hay que llegar a la solicitud. A Silvia. A ver. Sí, se conecta con la Silvia. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí haciéndote madrugar. Bueno, va bien, ¿eh? Porque te aprovecho muchísimo la mañana. Sí. Oye, ¿tú siempre te despiertas tan mona, así con esta cara y con... No, no, está claro que me he tirado mi ratito aquí para echarme Ah, mis cremitas y pero maquillarme un poquito. porque estás estupenda, hijo. Y yo como me despierto con una mala cara, digo, joder. Gracias, pero no, ojalá me levantara así, pero no hizo el caso. Genial, genial, genial. Pues mira, ya se está uniendo aquí un montón de gente, también madrugadoras, madrugadoras. Mira, aquí alguien dice, madrugar es súper importante. Y tanto que sí, los cables de tu mente, dice. Sí, no, yo la verdad es que también me suelo despertar bastante pronto en general. Yo soy de, no de los del club de las 5 de la mañana, pero por ahí. Y la verdad es que la cantidad de cosas que yo ya llevo hechas, digo, joder, es que ya me ha cundido un montón, porque además cuando tú empiezas a enviar emails a estas horas y nadie te responde, te cunde más. Porque si no, durante el día empiezas a No, enviar, la no gente te te... detienen, no te detienen, sí, tienes toda la razón. Pues yo te admiro muchísimo, porque eso es algo que me encantaría hacer, esto de levantarme, pues eso, a las 5 de la mañana y ponerte a hacer cosas. Pero es que yo soy nocturna, totalmente, Sí, soy una nocturna. Y tengo el horario cambiado porque, claro, porque mi ritmo habitual no me permite ser nocturna. Tengo que estar, si tengo que dar una clase a las 9, tengo que dar una clase a las 9 o a las 10, ¿no? Pero yo soy de las que soy más productiva por la noche. sí, sí, yo conozco mucha gente que funciona así. Y bueno, ya tenemos aquí un montón de María, Nieves, pues venga, vamos al lío porque tenemos uno de los temas que a mí más me gustan, que es el tema de la comunicación. A mí creo mucho en ese dicho africano de que Dios nos inventó para escucharnos contar historias y me gustaría, oye, para los que no te conozcan aquí de mi perfil y se hayan sumado, cuéntanos un poquito quién es Silvia Segovia, cuéntanos un poco, venga. Qué gran pregunta. ¿Quién es? ¿Quién es? Silvia Segoya es una mujer de lo más sencillo. Otra cosa es a qué me dedico, pero yo soy un ser bastante sencillo que supongo que a lo que a la pregunta que ibas es a qué me dedico, ¿no? Ahora mismo pues estoy formando para hablar en público y de hecho llevo ya 6 años. El otro día fue nuestro aniversario, el día 14 de noviembre. Así que 6 años ya formando en habilidades comunicativas. Y todo ello fue pues porque soy actriz, locutora, comunicadora, entonces metí en una coctelera todos los conocimientos que tenía para poder ayudar a los demás. Y aquí estoy. Y la verdad es que estoy encantada. Creo que he encontrado la labor. He encontrado mi labor, mi misión. He encontrado mi misión. Fenomenal, porque ya sabes que es algo de lo que yo también hablo mucho, ¿no? De encontrar tu propósito y a qué has venido a hacer y transmitirlo. En tu caso, literalmente, porque lo que haces es comunicar y ayudar a otros a comunicar. Que curiosamente, yo creo que es de las habilidades más importantes que necesitamos en la vida y en el colegio habitualmente no se nos enseña, ¿no? Que si tú pudieras poner una asignatura en el colegio de habilidades de comunicación, ¿qué temario tendría? ¿Cuáles son las cosas que crees que todo el mundo, al menos lo obligatorio, crees que debería saber, ¿no? Y utilizar para su vida? Interesante lo que me estás diciendo, porque es que además soy docente, soy una persona que se formó en magisterio a los 34 años por pura vocación. Uh -huh. Descubrí la educación muy tarde y me di cuenta de que me encantaba. Entonces tengo yo una lucha con la educación bastante seria porque he reflexionado mucho sobre el tipo de educación que hemos recibido y que seguimos recibiendo, ¿no? Entonces, evidentemente las habilidades comunicativas han sido siempre una asignatura pendiente.
Y de hecho es que si lo piensas bien, siempre nos han enseñado a leer y a Mm, escribir, pero nunca nos han enseñado a hablar ni a escuchar, que es lo que hacemos durante el 85% de nuestros días, ¿no? Entonces, claro, en el colegio nos han enseñado en el colegio y en todo el sistema educativo en general, a ser productivos, pero no se han dado cuenta de que hablar y hablar bien y comunicarse bien hace que seas muy, muy productivo. Entonces, si yo tuviera que poner un temario con habilidades comunicativas en un colegio, por ejemplo, yo tengo muy claro que incorporaría dentro de esas habilidades comunicativas la asignatura de arte dramático. mm, Lo tengo muy claro porque no nos hemos trabajado, no trabajamos sobre nosotros mismos. El arte dramático te permite conocerte a ti, porque hay algo, así a modo de curiosidad contarlo, y es que los actores cuando vamos a interpretar no nos ponemos una careta encima de la careta que tenemos y ya está. ¿No? O sea, tenemos que quitarnos la careta que tenemos, porque todos tenemos caretas, todos somos unos personajes ya creados, muy creados. Y para tú crear un personaje, primero tienes que deshacerte del personaje que tú eres para poder interpretarlo, ¿no? Entonces, los actores tenemos esos trucos en los que nos conocemos, conocemos cómo somos, cuáles son nuestras emociones, cómo vamos a reaccionar, cómo podemos corregir esa emoción, que aunque a veces no, no se puede conseguir siempre, pero sí la podemos manipular un poquitín. Y tenemos muy claro que sabemos liberarnos, porque la comunicación, las habilidades comunicativas tienen mucho que ver con la liberación personal. O sea, una persona no puede comunicar bien si no es capaz de conectar con una misma. Porque si no hay verdad en lo que estás diciendo, no estás comunicando. ¿Estás mm. hablando en público? Sí, claro que hablas en público. ¿Pero estás comunicando? No. Se transmite cuando tú estás conectando contigo mismo y cuando estás siendo coherente con lo que estás diciendo, cuando crees en lo que dices y cuando haces que los demás vean que efectivamente es así. Entonces, normalmente cuando vamos a hablar en público tenemos esa barrera de crearnos un personaje que no somos nosotros. Y precisamente cuando hablamos en público no nos tenemos que crear un personaje, tenemos que ser nosotros, aunque sí es verdad sacar siempre nuestro mejor yo, en ese Mm. sentido sí. Sí, Entonces, fíjate. habilidades comunicativas, arte dramático, Ujú, liberación de emociones, que tiene mucho que ver con las habilidades claro, comunicativas, y aparte de eso, pues ya obviamente lenguaje gestual, corporal, lenguaje vocal y todo lo que tiene que ver con la comunicación. me encantaría tener una asignatura como esa en el cole. De hecho, fíjate, cuando has dicho lo de conocerse a sí mismo, me doy cuenta que al final es la base de todo, ¿no? Porque tampoco nos dedicamos tiempo ni en el colegio ni en ningún otro lado a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y tú para poder transmitir primero tienes que saber quién eres y yo lo llamo pues conectar con la historia que habita en tu interior, ¿no? Y por tanto, veo que esto tiene que ver también mucho con el autoconocimiento personal, ¿no? Me gustaría que profundizaras un poquito más, porque a la hora de comunicar pensamos que esto es algo que solo pueden hacer unos pocos, ¿no? Que solo está, y yo creo que tiene que ser algo como más al acceso a todo el mundo, ¿no? Cuéntanos un poquito, porque ahí seguro que has descubierto, tú que además mentorizas, formas a personas, ¿qué dirías? Que eso es algo que se puede aprender, que todo el mundo se puede conocer a sí mismo. ¿Cómo funciona esto? Ilústranos un poquito. Es verdad que lo tengo más que comprobado. O sea, si tú quieres mejorar tu forma de comunicar, lo puedes hacer. Esto es querer y conseguirlo. Otra cosa es, por ejemplo, que yo a los 45 años diga, venga, voy a ganar una maratón de no sé cuántos metros y voy a entrenar durante un año. Y dices, bueno, pues igual es un poquito difícil, ¿no? Pero, que no digo imposible tampoco, pero es más complicado. Pero mejorar nuestras habilidades es algo que está al alcance de todo el mundo, de todo el mundo. A todos, si nos lo proponemos, ahí volvemos al propósito, lo podemos conseguir. ¿Y por dónde se empieza uno a trabajar todo esto? Es decir, vale, me interesa, me compro esto de que hay que empezar a comunicarse, pero soy una persona hipertímida, que jamás he hablado en público, que como te digo, solo me han enseñado a estudiar y no comunicarme. ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? ¿Por dónde empiezo?
Hay algo que nos para un poco, que nos paraliza y es el hecho de eso, de ser tímidos, de no ser una persona extrovertida, que a veces no tiene nada que ver, que puede ser extrovertido y puede ser tímido también, pero no tiene nada que ver, yo creo que tiene que ver más con el propósito que tú tengas de comunicar que contigo. Tiene muchísimo más que ver. Es decir, cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos y estamos pensando solo en nosotros, tenemos muy poco que aportar a los demás. Cuando tienes algo que aportar a los demás es cuando menos te focalizas en ti y te vuelcas, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es olvidarnos de nosotros mismos. Wow. ¿Y eso cómo se hace, Silvia? Claro, no es fácil, pero ahí tiene que haber un giro mental y es pensar, oye, yo cuando estoy hablando en público, lo que menos importa a la persona que me está viendo soy yo. Lo que le importa es mi mensaje. Lo que le importa es el valor que yo le estoy aportando. Pero yo en realidad, yo soy un canal de comunicación como otro cualquiera. Es decir, lo que yo estoy Vale. explicando, puede explicar una película, lo puede explicar una obra de teatro, lo puede explicar un diario o un libro, pero en este caso estoy yo hablando de ello. Entonces, relativizando, obviamente, aquí hay que hacer un trabajo de relativización para que todo el mundo sepa que evidentemente tú no eres el protagonista de un acto de comunicación. El protagonista siempre es el público o en todo caso tu mensaje, el mensaje que estás transmitiendo. Sí, es aquello de que cuando el maestro habla, el tonto mira al dedo, ¿no? En lugar de escuchar el mensaje Claro, es que y- para hablar, y esto también es algo muy interesante, cuando nosotros hablamos, tienes más que ver con la escucha que con el hablar. Ujú. Y para hablar bien tenemos que escuchar muchísimo. Primero tenemos que escucharnos a nosotros mismos, porque si no, no nos conocemos, no sabemos qué es lo que pensamos, no podemos aclarar o esclarecer nuestras ideas, y escuchar mucho al público para darle lo que necesita. Sin embargo, cuando nos vamos a poner a hablar en público, creemos que todo es bla, bla, bla. No, 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 no. O sea, que tú hagas una pausa y te pares y compruebes si eso está llegando, no está llegando, si les está interesando, no les está interesando. Es lo máximo que puedes obtener como buen comunicador. De hecho, se me está ocurriendo, Silvia, mira, creo que hay muchísimos, miles de cursos de cómo hablar bien en público. Pero creo que sería fundamental que alguien hiciera un curso, te lo dejo aquí de día, de cómo escuchar bien en público. Un curso de escuchar en público, eso sería espectacular. Está Y muy relacionado, esto no está disociado. El problema es que creemos que cuando tú te toca hacer de orador, lo tienes que echar todo, todo, todo. No, no, no. Tienes que dar, tienes que dar y tienes que recibir también el mensaje que te están dando. Es más, primero tienes que recibir y después dar. Primero escucha, después das. Porque no te puedes poner a hablar por hablar sin más. Tienes que acertar siempre con tu audiencia. Esto es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos comerciales, ¿no? Y bueno, y a muchas personas en general, que creen que tienen buenas habilidades comunicativas porque tienen carácter, tienen ahí discurso para hablar. Pero es que no hablar mucho y tener siempre algo de qué hablar no significa que estés comunicando bien. mm, a veces parece que el que más habla tiene más razón, ¿no? Claro, no, es mentira, completamente falso. Pues tú puedes ser una persona que diga solo, seguro que tú conoces también, Ángel María, alguna persona de estas que habla poco, pero que cuando habla dices, wow, Sentencia. dices, qué grande, ¿no? Porque no hace falta hablar demasiado para dar un buen mensaje. Lo que hace falta es pensar bien ese mensaje. Por eso digo que está más relacionado con el escucharte a ti mismo que con el mensaje que estás dando. Hay que pensar mucho y muy bien y pensar contigo antes de Mm. pensar con el público. No puedes hablar por hablar. Ujú. De hecho, mira, vamos a practicar con el ejemplo, porque estoy viendo aquí varias personas que dicen, bueno, qué interesante, me está gustando mucho eso, la importancia de escuchar para saber de qué hablar. Por supuesto, ya siempre que tengáis alguna pregunta que queráis hacer a Silvia, pues ponerla por el chat, que yo las iré leyendo, las iré transmitiendo. O sea, que cualquiera que tengáis una pregunta, en cualquier momento yo estoy atento y será un placer para que sea también un diálogo abierto. A mí me gustaría, que lo has dicho antes, así al principio, que has cumplido 6 años, ¿vale?
Entonces, cuéntanos un poquito qué es elocuarte. Sí, 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 se te ve, Lozana. Yo te echaba 10, Un poquito menos. pero cuéntanos un poquito qué es elocuarte, a qué te dedicas más profesionalmente y cómo ayudas tú a las personas, ¿no? Ujú. A ver, Elocuarte es una escuela de formación en habilidades comunicativas para hablar ante una audiencia presencial, para hablar ante una cámara y para hablar ante un micrófono. O sea, abarco los tres medios porque soy actriz, locutora, comunicadora. Normalmente me dirijo a empresarios, a directivos, autónomos, emprendedores, aunque a mí me gusta ayudar a todo el mundo y empecé con esa filosofía, pero después haces un estudio de tus clientes y evidentemente al final tus clientes son personas que necesitan estas habilidades en su día a día Mm, y que la economizan. Esto es importante porque las habilidades comunicativas las necesitamos todos y no sabemos lo que nos afectan en nuestro día a día una vez las hemos mejorado, pero parece que hasta que no nos toca el bolsillo no nos damos cuenta de lo importante que es. Esto a mí me parece duro, ¿eh? Entiendo que ya. sea así, porque al final hasta que tú no tienes esa urgencia no lo mejoras. Ujú. Cuando tú ves que te va la vida en ello, o con los comerciales también, Sí. cuando tú dices, "Jolín, si yo mejorara estas habilidades, pues podría conseguir más puestos de trabajo, subir, escalar más laboralmente, podría pues tener más ingresos". En ese momento ya todo funciona, pero lo que no sabemos es que mejorar nuestras habilidades comunicativas te abre un mundo, Mm, te abre un mundo completo, empiezas a relacionarte mejor contigo, con los demás, y cuando tú mejoras tu día a día en cualquier área, tu vida va a ser mejor, evidentemente. Entonces, es muy bonito lo que hago porque enseño a esas habilidades comunicativas, pero son experiencias que después te llevas como persona y que te las llevas puestas no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. por supuesto. Mira, por aquí hay una persona que te da enhorabuena por este aniversario y tenemos una pregunta que yo creo que le va a interesar a muchísimas personas. La hace Diana SM, dice, ¿cómo superar el bloqueo de los primeros minutos de hablar en público? ¿No? Ese miedo escénico, esos primeros minutos que luego ya sabemos que uno se suelta, ¿no? Pero que el comenzar que siempre es difícil, ¿cómo, cómo se ¿Cómo puede superar superar? ese bloqueo? Bueno, hay muchas formas de hacer las cosas y cada persona eh, puede aceptar una o le puede ir bien una cosa o no. Beber agua, por ejemplo, antes de comenzar puede tranquilizarte mucho y es algo muy sencillo. Pues beber agua que te sienta bien, que te limpie el cuerpo, que te facilite que no se te seque la boca, que es algo que también ocurre mucho cuando vas a arrancar tu speech. Ujú. Y después lo que yo recomiendo mucho es, primero, que precalentemos. ¿Mm? Tenemos que precalentar, no somos magos. No podemos hacer que las cosas no existan y existan de repente, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos exponemos a hablar ante un público, antes de arrancar a hablar, tenemos que hacer un trabajo previo. Y a mis alumnos, por ejemplo, se lo explico de la siguiente manera, ¿no? Imaginaos que yo como actriz tengo que salir a hacer una comedia y tengo que entrar al escenario partiéndome de risa. ¿Vosotros creéis que yo entre bambalinas, yo estoy pensando en que mi gato se ha muerto y cuando ya doy el paso al escenario, doy un paso y empiezo, que quedaría además súper falso? No me lo No, imagino. no, yo cuando estoy entre bambalinas y sé que tengo que salir ahí a echarme de risa, yo estoy aquí trabajando mentalmente, físicamente, incluso vocalmente, y me estoy metiendo en una situación en la que seguramente pues me va a conectar con ese estado emocional que yo deseo, de manera que cuando yo entre ya me esté descojonando. Pero yo necesito ese trabajo previo. Entonces nosotros lo que pensamos es que somos máquinas, es que no estamos y estamos de repente. No, entonces, cuanto más lento hagamos ese proceso de no estar y de estar ante el público, más vamos a entrar en esta aventura de hablar sin tener ese bloqueo, porque el bloqueo surge cuando dejas de estar y estás de golpe. Entonces, lo que propongo es que tengas ese precalentamiento, es decir, que te mentalices mentalmente de que vas a estar hablando en público, de que
de que entrenes físicamente, que liberes tensiones, que muevas el cuerpo, lo agites. El cuerpo es súper importante. Entonces, libérate ese cuerpo, que cuando tienes el cuerpo bien conectado, bien dispuesto y predispuesto, tú vas a comunicar mucho mejor. Y también entrena vocalmente para evitar buenas tardes. Buenas tardes. Ajá. Bueno, y emocionalmente, lo que has dicho, el conectar con situaciones que vincules emocionalmente. Entiendo que eso es un poco la parte del secreto, ¿no? Es decir, que no se trata Claro, de... se les llaman anclas. Anclas son esos pensamientos a los que tú te vinculas o esas acciones que tú realizas que te ayudan a tener un estado emocional determinado para salir a hablar en público. Sirve mucho, cuando yo lo hago con mis alumnos, por ejemplo, puede servir mucho escucharte una música, escucharla literalmente, escucharte una música que a ti te haga sentir muy bien, porque así cambiamos las emociones. Y la música es mágica para cambiar emociones. Pues si tú tienes un estado de tensión, pero escuchas una música que a ti te da muy buen rollito, ¿no? Y tú te has preparado, sobre todo aquí partimos de la base de que tú has preparado tu speech. Pero si tú estás bien preparado y después te tomas ese tiempo para disfrutar de algo que te gusta, te quitas los cascos y entras y empiezas a hablar en público y tu sensación es distinta. Pues puede ser escuchar una música, puede ser decirte cosas a ti mismo, mirarte un espejo y decirte, venga, Ángel María, que tú vales un montón, que lo tienes muy preparado y que te va a salir bien, no puedes salir de otra manera. Es decir, ese lenguaje interno que nosotros tenemos con nosotros mismos es importantísimo. Puede ser, también te puedes imaginar a las madres no fallan. Cuando yo hago este ejercicio, le digo a mis alumnos, pensad algo que os haga sentir muy bien y con esa sensación que tengáis, entrad al escenario o a la tarima o donde sea y empieza a dar tu speech. Y no sabéis cómo cambia la historia. Qué bueno. Y a veces, muchas veces cuando les pregunto, ¿y qué es lo que habéis pensado que os ha hecho entrar con esta predisposición tan bonita? Y muchas veces salen las madres. He hablado con mi madre. Me he imaginado que mi madre estaba ahí, que me estaba dando apoyo. O sea, siempre tu madre, tu pareja, una persona que te quiere mucho, que está sacando lo mejor de ti. Pero tenemos que trabajar esa parte previa. Después hay otra parte también muy interesante que es la de, como digo, la cuestión es suavizar el antes y el después. O sea, el antes de estar con el público y el estar con el público. Y también se puede suavizar hablando con el público. Yo, por ejemplo, cuando voy a dar una charla, yo soy la primera que llego y yo voy recibiendo a las personas una a una. ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Porque además a mí la suerte es que tengo es que también me gusta mucho la gente, entonces yo aprovecho aquí para socializar, ¿no? Les pregunto, ¿y qué es lo que te ha traído hasta aquí? Y yo ya sí, además, voy conociendo a mi público. De manera que cuando ya han llegado todos, como Qué yo ya he bueno. hablado con todos y además los he ido relacionando porque los he ido también conectando a ellos, Los cuando yo has voy a ido decir, escuchando. ¿cómo? Los has ido escuchando. Exacto, yo ya sé lo que quieren. Ujú. Y yo cuando empiezo mi speech es como una continuación de lo que hemos estado haciendo a nivel natural, solo que empiezo ya, digamos, con mi temario, con algo que ya tengo organizado. Pero qué bien, porque además ya puedo conectar lo que yo quiero decir con lo que me han dicho el público que necesita. Eso es perfecto. Es como, por ejemplo, en tu caso. En tu caso dices que cuando te vas a poner a hablar en público te empieza a temblar la voz, ¿verdad? Y eso es lo que hace que te desequilibre y aunque estés muy preparado, pues al final, bien, pues para esto, tal, tal, tal. Pero que lo mejor es eso, el no sentir el antes y el después, el hacer que esto sea muy sigiloso y que se confunda para que tú ya estés preparado. Qué bueno, qué bueno. Y una parte, hablamos de hablar en público, pero hoy día también tenemos mucha comunicación en redes sociales, ¿no? Esto es comunicación también, ¿no? Es una forma distinta de hablar en público, en una foto en Instagram también, tú que eres bastante también activa en Instagram y demás, ¿qué recomendarías para comunicar de forma eficiente también a través de las redes sociales, ¿no? Y de otros formatos, porque ya no solamente siempre asociamos a hablar en público a salgo a dar una charla con un escenario con personas delante, ¿no? Pero ponerte delante de una cámara y demás también es hablar en público. Y además también me gustaría hacer una anotación, porque hay personas que todavía no lo relacionan, pero hablar en público en realidad no es hablar con un estadio de fútbol. Hablar en público puede ser hablar con 4 personas, hablar con 2 personas, y si tú Mm. mejoras tus habilidades comunicativas para hablar en público, las mejoras contigo mismo. Por eso digo que tenemos que atender a ello.
Y perdóname, te iba a responder al mail con esta acotación, ahora no sé lo que te estaba diciendo. Sí, creo que para comunicar en redes o con vídeo y demás, ¿qué consejos también daría? Porque ya te digo, no solamente tenemos que comunicar en presencial, ¿no? Que es como la imagen que siempre uno tiene. Me apunto a hablar en público para dar un curso en mi empresa, ¿no? Mira, redes sociales, lo que más puedo recomendar es que trabajemos nuestra comunicación, obviamente, en los vídeos, en los vídeos. Porque está claro que lo que están haciendo las redes sociales es deshumanizar. Es decir, todo el mundo expone sus productos, todo el mundo expone quién es o lo que quieren que se conozca a esa persona. Ahí exponemos nuestra mejor imagen, nadie saca su peor imagen, aunque algún caso he visto también, ¿eh? Y ya sabemos todo cómo funcionan las redes sociales, que es un Ujú. escaparate en el que tú muestras lo que tú quieres, ¿no? Entonces, y hablo más bien para aquellas personas que tienen una misión profesional dentro de las redes sociales. Ujú. Entonces, aquí solo deciros que tenemos que considerar que el vídeo es aquel que nos va a aproximar a nuestros clientes. Es decir, tú puedes decir que haces muchas cosas, pero hasta que tú no lo demuestras y la gente te ve y te conoce y se hace tu amigo, entre comillas, es decir, hasta que no te aprecia de alguna manera personalmente, eso no significa que tu producto no importe, ni mucho menos, tu producto importa, seguramente no te importa y les importará mucho, pero el que acaba conectando con el cliente eres tú. Mm. Porque una foto puede gustar, un mensaje puede gustar, pero nadie va a persuadir mejor que tú. Se persuade a través de las emociones y una fotografía es muy raro que te transmita todas las emociones que tú quieres transmitir. Entonces, hasta que tú no te expones ante un público y muestras cómo eres y muestras tus valores y el valor de tu producto o el valor de... Hasta que tú no asomas eso, la gente no tiene una conexión contigo y por tanto con tu producto, ¿no? Pues creo que es interesante que nos fijemos en cómo comunicamos ante la cámara. Ujú. Que creemos que todo vale y no vale absolutamente todo. Tenemos un gran problema y es que todo el mundo está haciendo vídeo. Y más desde la pandemia esta, sí. Entonces, al final, creemos que simplemente por hacer vídeos ya estamos haciendo nuestra labor y la estamos haciendo bien, pero es que yo prefiero, de verdad, que hagáis un solo vídeo a la semana y que lo hagáis bien, a que hagáis mucho, porque es que vuestra imagen se puede dañar. Porque es que es imagen. El vídeo es imagen, es presentación de ti. Si tú esa presentación no la haces bien, te está dañando a ti, te está dañando a tu producto, ¿no? Entonces, sí que me gustaría que reflexionáis que todo comunica y que el simple hecho de exponerte ante una cámara sin haberte iluminado, por ejemplo, bien, con sombras en la cara, está diciendo muchísimo de ti. Para empezar, que no eres profesional. Sí, Esto es esos lo que vídeos que están a contraluz, ¿verdad? La gente que... claro. Dices, sí, de repente ves ahí una sombra, no le ves los ojos y cuando tú estás hablando ante la cámara y no se te ven los ojos es que estás perdiendo la posibilidad de que la gente confíe en ti, porque los ojos son el reflejo del alma y es donde Mm. la gente se tiene que reflejar y te tiene que ver, ¿no? Entonces, si tú estás con una imagen que no te permite mostrarte, te estás escondiendo. Ujú. Entonces, creo que tenemos que valorar eso, que todo, todo, todo comunica. Otro ejemplo que pongo, por ejemplo, a mis alumnos, y es muy rápido, Ángel, es que imaginaos que yo estoy dando una clase o que yo estoy hablando con vosotros y de repente está toda la pared blanca y hay aquí un chorizo o unos ajos, ¿vale? Pues esos ajos van a llamar la atención de la otra persona que está detrás de la cámara. Y la otra persona va a estar todo el rato pensando qué hacen ahí los ajos. Mm. Aunque parezca una tontería, eso está diciendo algo de ti. Y la gente está intentando vincular esos ajos contigo. ¿Mm? Está en el campo, tiene familiares que trabajan en la agricultura, le gustan mucho los ajos, tiene vampiros en casa. La gente empieza a hacer ahí sus vínculos para saber qué hay contigo, ¿no? Y eso puede hacer que la otra persona tome una decisión con respecto a ti. Pues tenemos que mimar todo, la imagen, todo lo que nosotros les ponemos tiene que estar súper, súper mimado. Ese es el consejo de las redes sociales. Después, bueno, ahora también aprovecho, porque esto me parece súper importante, que pensemos en las redes sociales.
lo que nos ocurre es que todo el mundo se siente con el derecho a opinar. Y ojo, a mí me encanta que todo el mundo opine, pero para opinar hay que conocer también. Entonces, lo digo porque a veces arremetemos contra unos u otros sin informarnos y entonces en lugar de información se convierte en desinformación y lo peor es que nos estamos desinformando a nosotros mismos. ¿Eh? Pues en este caso sí que me gustaría, pero ya como consejillo, que cuidáramos los mensajes que lanzamos en las redes sociales, porque son víricos, se propagan muy fácilmente. Ya sé que hablar de virus ahora es algo horroroso, horroroso. Yo ya lo sé, que no toca, no toca. Pero se entiende Pero perfectamente. creemos que nuestras ideas son todas potentes, pero tienen que estar muy bien informadas o muy bien basadas para que de verdad tenga su posición, que no podemos decir cualquier cosa. Y has dicho hay que cuidar el vídeo, hay que cuidar la imagen. Eh, ¿Tú tienes como un listado de cosas, un checklist de cosas a tener en cuenta tanto al salir al público, decir, pues mira, tengo que revisar mi imagen, la luz, mi estado emocional, una serie de como indicadores, ¿no? Tanto para hablar en un vídeo como en este, decir, por lo menos los fundamentales, ¿no? Porque yo tengo la sensación de que somos analfabetos en la comunicación en la mayoría de los casos. Como te digo, esto no se nos ha enseñado de forma natural. De hecho, lo más habitual en clase era niño, cállate. Exacto. No era niño, habla, comunica y expresate, ¿no? Por tanto, ¿qué recomiendas para el que quiera empezar? Mira, pues quiero hacer mi primer vídeo. ¿Qué cositas tengo que tener en cuenta? Y, como te he dicho, para que se note que hay calidad, porque comunicamos con todo, no solamente con la palabra. Pensamos que hablar en público es, venga, me preparo mi discurso y suelto mi discurso, ¿no? Y es mucho más. Qué bueno lo que me dices, porque creo que aquí tenemos que tener en cuenta cómo comunicamos. Cómo comunicamos. Nosotros normalmente cuando vamos a hablar ante el público, ya sea en un vídeo, en cualquier, o de una manera presencial, lo primero que preparamos es la palabra, es decir, es el mensaje, es qué es lo que quiero comunicar. Ujú. Está muy bien, ojo, porque es la base. Si no tenemos ese mensaje, no podemos comunicar nada serio o nada de valor. Pero nos quedamos en el mensaje y pensamos que con ese mensaje ya lo tenemos todo hecho. Y cuando tenemos ese mensaje, cogemos y nos ponemos ante el público y lo lanzamos. Ese es el grave error. Porque ¿cómo comunicamos? Comunicamos en unos porcentajes que os voy a decir ahora y que os va a dejar todo esto muy claro. Cuando nosotros hablamos delante de cuando hablamos ante el público, los demás reciben nuestro mensaje sobre todo a través de nuestra comunicación corporal. Ujú. 55% de lo que transmitimos a los demás es a través de nuestro lenguaje corporal. 55%, es decir, nuestro cuerpo es un chivato. Cualquier gesto es un chivato. ¿Tú Calla, crees que calla, calla. sí, 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 sí. ¿Tú crees que estás diciendo una cosa muy convencido porque tú el mensaje lo tienes claro, pero tu cuerpo está diciendo todo lo que estás pensando en ese momento? Y si tú estás nervioso porque a lo mejor te sabes muy bien tu temario, una persona que se presenta a las oposiciones, a un examen oral, Ujú. puede aprenderse muy bien el temario, pero si después se expone ante el tribunal y está todo nervioso y lo está diciendo titubeante, la impresión que da es que no sabe nada, pues eso, que está dudoso, que no tiene nada claro, que está perdido. Todo eso es lo que se transmite. Un 55% lo transmitimos con el cuerpo. Algo muy importante también, un 37% lo transmitimos a través de nuestra voz, es decir, Mm. de cómo decimos las cosas, de cómo modulamos, de cómo manejamos este instrumento también que es tan desconocido y tan poderoso, porque la voz es muy persuasiva si se sabe manejar bien. La de cosas que podemos conseguir con una buena voz y con una buena forma de decir las cosas. Cuando digo una buena voz no me refiero a tener una voz de tenor que nos puede llegar a algún sitio o no, sino a cómo llega tu voz a esas personas. Ujú. Tú puedes decirle a alguien, no me gusta nada lo que has dicho, que queda muy agresivo. Y le puedes decir, no me gusta nada lo que has dicho.
parezca lo mismo, no es lo mismo. Es decir, la otra persona no recibe igual el mensaje de una manera o de otra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la palabra en sí, el lenguaje verbal, solo cuenta un 8%. Es decir, con una Fíjate. palabra, ese Y mensaje realmente que... es el que preparamos muchas veces, nada más. Exacto, y es el único que preparamos. Entonces, aquí el mensaje principal para responderte es que tengamos en cuenta que cuando hemos escrito o hemos expuesto, hemos estructurado nuestro mensaje, está genial porque esa es la base de la comunicación. Pero si tú no la acompañas bien con un lenguaje corporal adecuado, que vaya acorde a lo que estás diciendo, y con un volumen de voz adecuado, que también vaya con lo que estás diciendo, ese mensaje pierde valor. Totalmente. Entonces, mi recomendación es, sí, por supuesto, mirad mucho el mensaje porque es lo que tiene que llegar al espectador o al interlocutor, pero no olvides que tienes que tener un control total de todos tus gestos y un control vocal para decir las cosas como las. Ujú. Hay que ensayar. Recomendación, ensayar y conocerte como comunicador. Conocer nuestros gestos, nuestra forma de expresarnos, nuestro lenguaje, que sea un lenguaje positivo, que no sea un lenguaje destructivo, que haga que las personas se sientan bien. Genial. Y como todo esto sé que está siendo muy interesante a muchas personas que nos están ahí comentando. Oye, para el que quiera saber un poco más de ti, yo sé que tienes un curso también ahora que lanzas en febrero. Bueno, todas las cosas que haces, ¿cómo pueden estar informados, ¿no? Los que tengan, aparte de seguirte en tu perfil de Instagram, que ya sabéis que lo tenéis aquí pinchando en el directo, pero el que quiera saber más de ti, que puedes ayudarles, cómo puedes eh, facilitar esa información. Pues bueno, en las redes sociales ahí lo voy publicando creo que todo, de momento, incluso más que en la web. O sea, Ujú. os remitiría más a las redes sociales que a la web que está desde el COVID desactualizada, porque como nos hemos ido transformando poco a poco, imagínate. Entonces, yo os propongo que os pongáis conmigo en contacto. A mí me gusta tener un trato directo con las personas y creo que es algo que tenemos que recuperar también, ¿no? Y que nos están alejando mucho los medios Ujú. y yo estoy de acuerdo, yo digo, mira, llámame o escríbeme y hablamos y tú me dices qué te pasa y yo te digo cómo te puedo ayudar, si te puedo ayudar y si no te puedo ayudar, pues bueno, pues lo voy a intentar. Ujú. Ujú. Así que, oye, por contacto directo que está en mis redes sociales o por teléfono o por correo es lo mejor. Genial, Y ahora mira, tengo una... Perdona. había por ahí una preguntita que además me engancha con esto que estás diciendo, que es Sí. el límite entre el perfeccionamiento y hacer las cosas, ¿no? Porque creo que muchas veces lo que le falta a la gente es dar ese paso, ¿no? Entonces yo creo que invitaría a las personas a que dieran ese paso y que tú digas, oye, que creo que todo el mundo, no hace falta ser perfecto para poderte comunicar, sino que se puede Me empezar, parece ¿verdad? estupendísima esa pregunta. No tenemos que buscar la perfección. Lo que nos ocurre normalmente es que o sea, nosotros nos cargamos de tensión porque queremos hacer las cosas muy, muy bien. Y ojo, no es un mal propósito, todo el mundo quiere hacer las cosas bien, pero es que para llegar a hacer las cosas perfectas o hacerlas muy bien primero hay que hacerlas mal. Esto es así. Y no hay otro proceso. O sea, no hay un proceso directo que te lleva de hacer las cosas mal a hacer las cosas perfectas. O sea, tienes que pasar por ese proceso de hacer las cosas medio. Entonces, lo primero es decir, voy a hacerlo. Y cuando tienes un propósito de comunicación y, y quieres ayudar a la gente, con lo que sea, ya tienes un gran motivo para dar ese paso. Si tú tienes la necesidad de explicar algo al mundo, aunque sea una experiencia tuya, ¿eh? Que no tiene que ser, esta es otra cosa. Cuando hablamos de hablar en público, creemos que tenemos que ser Platones o Sócrates o algo por el estilo, ¿no? Es decir, que tenemos que tener un gran mensaje para decir a los demás. Y un gran mensaje para comunicar a los demás, lo siento mucho, pero ya hay muy pocos Platones y pocos Sócrates y pocos Descartes. Entonces, lo que sí podemos hacer y tiene muchísimo valor es contar nuestra historia y nuestra Mm. experiencia. Y es algo que nos hace únicos. Nadie va a tener la misma experiencia que tú. O sea, incluso puede tener el mismo currículum que tú, pero nadie va a asumir los conocimientos como tú los vas a asumir y nadie va a poder relacionar las cosas como las relacionas tú. Por lo tanto, tú los vas a exponer de una manera muy original.
Y no se trata de lo que digas, sino el cómo lo digas. Eso también es importante. ¿Sabes? Le damos más peso si esto tiene importancia. ¿A la gente le importará mi vida o no le importará mi vida? Pues depende, porque si a través de tu experiencia tú eres capaz de cambiar vidas, claro que es importante tu vida. Todo depende de cómo la cuentes tú y cómo la hagas de atractiva y cómo conectes tu vida con la vida de los demás para que los demás se sientan identificados, claro. De todos tenemos algo que decir y si damos ese paso, nos vamos a sentir muy bien y podemos ayudar mucho. Genial, Silvia, muchísimas gracias porque mira, esto me recuerda a esto que todo el mundo te suele preguntar de, oye, ¿cómo hago para diferenciarme de los demás? Pues es que ya venimos diferenciados de serie, es que todos tenemos una historia única e irrepetible que contar, o sea que lo único que hacemos que hacer, algo que puede resumir perfectamente esta charla es conectar con esa historia que habita en tu interior, comunicarla desde tu esencia, desde lo que verdaderamente eres, conectando con tu propósito. Y es un placer, pues eso, contar con personas como tú que habéis conectado con vuestra historia y que además en este caso ayudáis a otros a contar sus historias. Yo invito a todas las personas que te sigan, que investiguen esos cursos que tienes, que ya digo que yo sé que en febrero lanzas el siguiente. Así que por mi lado, sí. Funcionando a nivel particular, pero como los cursos grupales estaban online, siempre los tengo, ¿eh? Mm, Pero ahora en febrero empieza y además hay uno que empieza de manera presencial. Y es un genial. curso superior para hablar en público que te prepara en todas las áreas para que no tengas ningún déficit en ningún sentido. Genial, Así genial. Pues invito a todo el mundo porque además yo creo que necesitamos volver a hacer cosas presenciales. Lo necesitamos en muchos aspectos. Así que por mi lado, simplemente darte las gracias. Y me gustaría, pues eso, que despidieras también con un mensaje para las personas y por mi lado agradecerte este rato contigo. perfecto. Bueno, gracias a todos por estar ahí. No, no he estado pendiente de vosotros, estaba más pendiente de Ángel María. Pero bueno, si os puedo ayudar en algo, aquí estoy. Sabed también que me llevo a José María, perdón, a Ángel María a mi casa, me lo llevo ya. Ángel, cuando quieras. Es un Eh, placer, lo sabes. Visitarte también en mi Instagram y conocer de ti mucho y sobre todo lo que quiero es que te conozcan a ti. Así que estás invitado cuando tú quieras y muchísimas gracias por invitarme. Un placer, Silvia. Muchísimas gracias, muy honrado. Y oye, mira, felicidades también a todas las personas que han estado aquí madrugando, compartiendo y bueno, que ya nos están agradeciendo y dando abrazos. Pues nada, abrazos, Silvia, Vika, Gestión del Miedo, Carmen, Diana. Muchísimas gracias. Y nada, y nos seguimos viendo por las redes. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao.